no lo pudo ver. No lo pudo ver. Aprender la palabra de Dios es muy importante. Conocer de ella. La palabra de Dios, hermanos, nos va a instruir, nos va a guiar. Fíjate bien, está la palabra de Dios llena de mandamientos. Llena de mandamientos. No hagas esto, haz aquello. Vete por aquí, no te vayas por allá. ¿Ves? Y eso nos va a ayudar mucho. Ahora, también principios, hermanos míos. A veces que los mandamientos no son claros, pero hay principios que tú puedes aplicar. También hay preceptos, hermanos míos. Que todo eso, si tú lo conoces, te pueden ayudar. Hay valores que tú tienes que adquirir en tu vida. Fíjate, hermano mío, para cerrar este punto, te voy a decir una cosa. Yo estuve predicando en la iglesia el domingo pasado acerca del libro de Efesios y dije algo como uno de los puntos de la predicación, que Dios quiere que nosotros nos transformemos, hermano, en la manera de pensar. Dice Efesios 4, 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así, si en verdad le habéis oído, ya habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermano, lo que está diciendo Pablo aquí en Efesios, hermanos, es de que si tú realmente eres salvo, tú debiste de haber aprendido que Cristo tiene una vida mucho mejor para ti, para que no andes en la vanidad de la mente, Dice el versículo 23 de Efesios 4, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Hermanos, nuestro caminar debe ser totalmente diferente. Fíjate que tiene que ser, hermanos, una mente diferente a la que el mundo tiene. Como cristianos tenemos que tener diferentes principios, diferentes preceptos, diferentes valores. Estudie el significado de cada una de esas palabras bajo un contexto bíblico. Principios, preceptos y valores. Y mandamientos, pues obviamente yo creo que todos lo sabemos. Y esto es lo que está sucediendo en Oseas. Voy a dar un punto más para dar como una introducción, hermanos, ahora a la próxima semana. En cuanto a Oseas, hermanos, se pone a predicar. Y hay un dilema con Oseas, porque si tú vistes, yo leí el capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá, y los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Como yo te dije, nos enfocamos en Jeroboam porque él es el rey en el cual está desarrollándose Oseas, en la nación del norte. Pero si tú quieres ver lo de que el contexto de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, pues entonces tienes que irte a Segundo de Reyes, capítulo 14, 15, 16 y 17. ¿Okay? Y sería bueno que leyeras también Jonás, Amós, Isaías, para que vieras todo el contexto allí. Pero dice el versículo 2, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijo de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La tierra fornica apartándose de Jehová. La próxima semana vamos a hablar un poco más de esto, pero de manera introductoria te quiero decir, hermanos, ¿cómo es posible? Y aquí es donde está el dilema que te decía. ¿Cómo es posible que Dios le haya pedido a uno de sus profetas que se casara con una prostituta? O con una ramera, o una fornicaria. Porque esto va en contra, hermanos, del mismo principio y precepto de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede, hermano? Que la confusión que hay y este dilema que a veces no entendemos, muchas veces es por la falta de conocimiento de Dios. ¿Okay? Fíjate, porque aparentemente hay una contradicción aquí. Levítico capítulo 20 y 21, específicamente 21:7, prohibían que una persona se casara con una mujer fornicaria. Y aquí hay una aparente contradicción.
Algunos comentaristas o estudiosos de la Biblia dicen que Oseas, hermano, está hablando de una situación hipotética, con un lenguaje simbólico, ¿verdad? Que él realmente no se casó con una mujer fornicaria. Pero esto no es un lenguaje simbólico, ya que es una narración histórica. Y se menciona, por ejemplo, el padre de Gomer y el nombre de sus hijos también se nombran allí. O sea que no es algo simbólico. Pero lo que sucede, hermanos, es de que es muy probable que Gomer no era una mujer fornicaria cuando se casó con Oseas. Recuerda que Oseas está escribiendo en retrospectiva. Es decir, que está escribiendo después de que estas cosas sucedieron. Mira, déjame te lo explico de esta forma. Una persona no es ladrón porque roba, o no se convierte en ladrón porque roba, sino que una persona, fíjate bien, roba porque esa persona es un ladrón. En pocas palabras, hay unos versículos que por ahí no sé dónde está, pero que dice que lo que hay en tu corazón, eso es lo que eres. Eso es lo que eres. Fíjate bien, hermano, te voy a decir una cosa. Y yo escuché esto, yo fui a una conferencia hace muchos años atrás, bueno, no muchos años, unos 6 años atrás, o tal vez menos, de unas personas que estaban hablando acerca de trastornos mentales y cómo estos llegan a afectar la vida de una persona, sobre todo cristianos. Es unos hermanos que tienen un ministerio que se llama Reformadores Unánimos, muy bueno, por cierto. Y entonces estaban hablando entre drogadicción, adicciones de diferentes índoles, algunos a medicamentos, narcóticos, algunos a drogas, cocaína, qué sé yo, pero algunos a pornografía. Incluso mencionaron uno que a mí me causó mucho interés porque dijeron algo que yo no lo había visto de esa forma. Dijeron que el homosexualismo, por ejemplo, dijeron que el tener un hombre, fíjate bien, el tener un hombre, un deseo, una atracción más bien con otro hombre, eso en sí, en la mente no es, que lo tenga solamente en su mente, una atracción, no es pecado. Yo me quedé pensando, dije, no, espérate, ¿cómo está la cosa aquí? Y si es cierto, no es pecado. El pecado es cuando se concibe. Pero el punto es de que cuando la persona tiene ya eso en su mente, eso lo va a llevar eventualmente a que conciba el pecado. Fíjate bien, una persona que tenga deseos pecaminosos en su mente, aunque no haya consumado el pecado, eventualmente lo va a llevar a que haga eso. Entonces ten cuidado con lo que hay en tu mente. Lo que está en tu mente es lo que tú eres. Cuando Oseas se casó con Gomer, Gomer era una persona que no había fornicado. Pero cuando Oseas se casa con Gomer, fíjate bien, se descubre lo que realmente había dentro del corazón de Gomer. Una mujer pura en el aspecto físico, pero en el aspecto espiritual, como decimos vulgarmente ahí, después uno pela el cobre o pela el cobre. Se reveló, hermanos, lo que había en su corazón. Fíjate, porque cuando Oseas se casó, Gomer no había tenido hijos, pero ellos son mencionados también en el versículo 2 del capítulo 1. ¿Por qué? Porque Oseas está hablando en retrospectiva. Y esto reafirma este argumento, hermano, que estoy dando. Los hijos vinieron después y fueron hijos de fornicación. No solamente fueron hijos, pero fueron hijos de fornicación. Algunos de ellos ni siquiera eran de Oseas. O sea que Oseas, el día de su boda, muy probablemente ni se imaginaba, hermano, lo que iba a suceder. Pero Dios le pidió, fíjate bien, que entregara su corazón a una mujer que después le iba a ser infiel al irse detrás de sus amantes. Y aquí es donde se desarrolla la historia de Oseas, hermanos, dando, hermanos, un simbolismo de lo que había sucedido, que Israel, fíjate bien, se había entregado al Señor. El cristiano había entregado su corazón al Señor, se había entregado al Señor, había recibido, como decimos por ahí, a Cristo como su Salvador, pero eventualmente se empezó a apartar de Dios, y Dios, hermanos, en una escena de amor, que lo vemos aquí tipificado con Oseas y su esposa, está tratando de alcanzar a sus hijos. El amor de Oseas es tan grande, fíjate bien,
tan grande que aun cuando ella estaba con sus amantes, Oseas estaba cuidando de ella, sin ella ni siquiera saberlo. Todo eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver de sus hijos, Jezreel, Rohuama y Loami, el significado de cada uno de ellos, la aplicación profética para sus días y para nuestros días también, porque créeme, y esto es lo interesante, que muchas de las cosas que están aquí en Oseas escritas, las vamos a estar viviendo nosotros, ¿no? Porque es una profecía que estamos a punto de cumplirlas. Pero para concluir, hermanos, el día de hoy esta sesión, quiero decirte, por favor, haz un tiempo aparte, diario, y reúnete con Dios, conócelo, habla con Él, y deja que Él te hable a través de su palabra. No esperes hasta el domingo que llegues a la iglesia. Deja que Dios te hable a través de todos estos días de la semana. Y el domingo, simple y sencillamente, ven y congrégate con todos los hermanos para glorificar a Dios en tu vida. Vamos a orar. Señor y mi Dios, quiero darte gracias nuevamente por haberte acordado de nosotros el día de hoy. Nos diste vida. Nos diste, Señor, una oportunidad de conocerte más. Por favor, ayúdanos, Señor, a hacer un tiempo en nuestra vida el día de hoy para empezar a conocerte. Yo oro por mis hermanos que me están escuchando, que tal vez no se habían dado cuenta de esto. Tal vez, Señor, se dejaron arrastrar, como muchas veces sucede, Señor, por los afanes de esta vida. Somos arrastrados por las corrientes, Señor, que nos impiden, Señor, a veces hacer un tiempo a solas, Señor, contigo. El quehacer, Señor, los problemas en el trabajo, el tráfico en la calle, Señor, las preocupaciones, Señor, son cosas que el diablo usa, Señor, para apartarnos de ti, y sin darnos cuenta, somos arrastrados por aquella corriente que nos está alejando más y más del conocimiento tuyo, Señor. Y tan solo cada uno de nosotros, Señor, pudiera darse cuenta de que tú estás tratando, Señor, de acercarte a nosotros, de darte a conocer, de impartirnos sabiduría, amor, gozo, alegría, a través, Señor, de tu palabra. Ayuda a cada uno de mis hermanos que me está escuchando y que junto conmigo, Señor, podamos decidir desde hoy empezar a conocerte más. Si hay alguien aquí que no conoce a Cristo como su Salvador, te pido para que esa persona hoy abra su corazón y le diga, Señor, perdóname, no te conozco, Señor, como mi Salvador. Abra mi corazón el día de hoy, sálvame con la preciosa sangre de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Amén, pastor. Y bueno, gracias al Señor por la enseñanza. Esta mañana le mandan saludos el pastor Jorge Armendáriz, que está escuchando. También varios hermanos desde Toronto, desde Estados Unidos. Y bueno, queremos rápidamente, en cuanto a la enseñanza que estaba dando el pastor, ahorita escuchábamos, ¿verdad? Surge una pregunta de una persona en cuanto a lo que comentaba de lo que dicen los de Reformadores Unánimes, pastor. ¿Cuál es su posición, pastor, en cuanto a eso que dicen sobre lo que acaba de comentar, hermano? Por ejemplo, la persona ahorita que me está mandando un mensaje me comenta que un hombre tenga un deseo homosexual hacia otro hombre es pecado, ¿cierto o no? Bueno, hermano, mira, sí lo es, sí es un pecado. Lo que pasa es esto, hermano, fíjate bien. Esto hablando ya aquí de título personal. Sí. Un pecado, hermano, se consume físicamente, pero primero se plantea en la mente. Es decir, esto, mira, tú puedes ser tentado de cualquier índole, de cualquier pecado, ¿ok? De mentir, de tener una atracción por una persona del mismo sexo, de robar, de hacer cualquier cosa, incluso hasta de matar, ¿ok? En ese momento, tú estás siendo atacado ya. Y eso, hermano mío, te va a llevar a un nivel mucho más profundo. Entonces, en ese momento, tú lo que tienes que hacer es reunirte con Dios. Fíjate bien, reunirte con Dios y decirle, Señor, dame la salida, líbrame de esto, porque esto es satánico, hermanos. El homosexualismo es satánico.
satánico. Entonces, eso te va a llevar a un punto mucho más alto todavía. Y no solamente estamos hablando del homosexualismo, pero estamos hablando de cualquier tipo de pecado. Exactamente, era lo que yo quería que aclarara, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahorita ese pensamiento causó